Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Silva, anestesista cardiovascular, y quiero invitarlos hoy día a que revisemos la irrigación coronaria del ventrículo izquierdo y cómo podemos analizarla por ecocardiografía. Para esta clase quiero plantearles los siguientes objetivos. Identifiquemos la irrigación coronaria y su relación con la segmentación del corazón. Vamos a ver a qué nos referimos con segmentación del corazón y las diferencias entre la segmentación clásica que usan los cardiólogos y cuál puede ser utilizada dentro del ámbito de la medicina intensiva. Y también que analicemos en base a la irrigación coronaria cuáles son los trastornos específicos de la motilidad segmentaria que pueden ser evaluados por ecocardiografía. Y cuando hablamos de trastornos de la motilidad segmentaria, ¿a qué nos referimos? Nos referimos principalmente a una disminución en el engrosamiento o a una disminución en la excursión del miocardio desde un punto inicial, en diástole, hasta el sístole. Estos trastornos de la motilidad segmentaria principalmente son debido a causas isquémicas. Existen algunas otras causas de trastornos de la motilidad segmentaria, pero la mayor cantidad de cambios de trastornos de la motilidad segmentaria son isquémicos y pueden ser visualizados tempranamente cuando un paciente está con isquemia miocárdica. Muchas veces aparecen previo a la aparición de cambios en el electrocardiograma. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un paciente que está despierto y debuta con dolor de pecho, pudiésemos evaluarlo con ecocardiografía y podríamos encontrar trastornos de la motilidad segmentaria previos a la aparición de cambios en el electrocardiograma. ¿Y por qué es tan importante conocer la motilidad segmentaria y conocer la segmentación del corazón? Porque, por ejemplo, miren este paciente. Un par esternal eje largo es un paciente que pudiese estar, por ejemplo, con dolor de pecho o que pudiésemos querer evaluar la función sistólica y nosotros podríamos decir perfectamente, este paciente tiene función sistólica adecuada. Estamos viendo dos paredes del corazón y pudiésemos tomar o tener una interpretación errónea de la función sistólica de este paciente. Pero si le hiciéramos otra evaluación y le hacemos un para este análisis corto y vemos que las paredes que habíamos observado previamente se mueven de forma adecuada, pero hay una lesión significativa y hay un trastorno significativo de la motilidad segmentaria en el área que está encerrada en un círculo. Esa área corresponde a la pared lateral y está irrigada por la arteria circunfleja. Y si solo hubiésemos evaluado la función sistólica con la imagen que habíamos visto previamente, podríamos haber tomado decisiones y haber diagnosticado un paciente de forma errónea. Y sí, como les había dicho, perfectamente pudiésemos haber dicho, sí, este paciente tiene función sistólica normal. Y de hecho es la imagen de preferencia por la cual los cardiólogos ocupan para evaluar de forma cualitativa la función sistólica, un parasternal eje largo, y dependiendo de cuál sea el grado de acortamiento de la pared septal versus la pared posterior, evalúan en base a la fórmula de Teichholz cuál es la función sistólica. Pero como les decía, en la cardiopatía isquémica muchas veces pueden existir paredes que no son evaluadas con un parasternal eje largo y que pueden tener trastornos de la motilidad segmentaria y que comprometen de forma significativa la función sistólica. Y cuando empezamos a hablar de segmentación del corazón, ya comienzan los problemas. Para los cardiólogos, la segmentación del corazón es una base importante en el informe del ecocardiograma y está basado en una correlación con imágenes de resonancia cardíaca magnética en la cual se establecen 17 segmentos, divididos en segmentos basales, medios y apicales. Yo siempre le digo a mis residentes que partan de la base de que el corazón tiene un septum y un segmento lateral. Y si trazamos una línea media que divida los segmentos que están hacia anterior o hacia inferior, nos quedan diferentes segmentos que podemos irlos reconociendo de forma progresiva. A esta línea media le agregamos una X que divide en tercios todos los segmentos anteriores y en tercios los segmentos inferiores. Y así tenemos, si vemos el círculo externo, el 1 sería el segmento basal, porque los más externos son los basales, y esto es anterior, entonces este es el segmento basal anterior. El 2, si estamos cerca de la región septal, va a ser el segmento basal anteroseptal. El 3, como estamos cerca del septum y estamos en los segmentos inferiores, va a ser el segmento basal inferoseptal. Y así progresivamente.
Los segmentos basales son 6. Como ven, basal anterior, anteroseptal, inferoseptal, inferior, inferolateral y anterolateral. Los segmentos medios también son 6, del anterior hacia el inferior, junto a los segmentos septales y segmentos laterales. Y desde los segmentos apicales ya desaparece esta división de 6, sino que tenemos solo 4 segmentos. El segmento anterior, el segmento septal, el segmento inferior y el segmento lateral apicales. Además, existe un 17º segmento que es el apex verdadero, que muchas veces en las imágenes no podemos evaluarlo. Y es así como tenemos la clásica evaluación de las paredes y de la segmentación del corazón en base a las distintas imágenes que obtienen los ecocardiografistas cardiólogos para sus exámenes. Con la imagen de 4 cámaras lo que vemos son las paredes anterolateral y la pared inferoseptal. En la imagen de 2 cámaras, a derecha vemos la pared anterior y a izquierda la pared inferior. Y en la imagen de 3 cámaras, a derecha vemos la pared anteroseptal y a izquierda la pared inferolateral. Pero cuando evaluamos de forma dirigida a nuestros pacientes en nuestras unidades con ultrasonido y queremos tratar de objetivar si es que tiene o no algún trastorno de la motilidad segmentaria en alguna pared en específico, pudiésemos encontrar, dependiendo de cuál es el protocolo que ocupemos, distintas imágenes. Y por ejemplo, en el parasternal eje largo, la pared que está mucho más cercana, más próxima al transductor y más cercana al ventrículo derecho es la pared anteroseptal. Y la pared que está mucho más lejana es la pared inferolateral. Esta es como una imagen de 3 cámaras que hubiésemos visto en una apical, pero vista desde la visión parasternal. Si es que en ese mismo punto rotamos en 90 grados hacia el hombro izquierdo y nos dirigimos hacia un parasternal eje corto, lo que deberíamos observar son en los segmentos medios, una pared la que va a estar más próxima al transductor, la pared anterior, más hacia el ventrículo derecho, la pared septal, hacia alejado del transductor, la pared inferior, y hacia lateral, la pared lateral. Esta es una súper buena imagen que nos entrega mucha información valiosa de la función global y la función segmentaria, que pudiese darnos información para tomar decisiones en base a cuál es la clínica y cuáles son los hallazgos de los pacientes. Si es que descendemos y nos vamos hacia una imagen apical, una apical de 4 cámaras, como habíamos visto en la imagen anterior, lo que estamos viendo hacia la derecha de la pantalla es la pared anterolateral y hacia el septum la pared inferoseptal. Y si observamos una imagen subsifoidea o subcostal, lo que deberíamos estar viendo son la pared septal, la que va a estar más cerca del ventrículo derecho, y la que va a estar más alejada es la pared lateral. Y para complejizar un poco el tema, siempre se habló de forma clásica que la pared anteroseptal y la pared anterior estaban perfundidas por la descendente anterior. La pared lateral estaba perfundida por ramas de la circunfleja y la pared posterior, antiguamente denominada así, estaba perfundida por ramas de la coronaria derecha. Desde hace más de 10 años se determinó que en base a imágenes por coronariografía existía un cambio en el patrón de perfusión de los pacientes, determinándose que la arteria descendente anterior es una gran arteria que perfunde de forma significativa toda la pared anterior y toda la pared anteroseptal desde los segmentos basales medios y los segmentos apicales. Y de hecho, en los pacientes con descendentes anterior larga con dominancia izquierda, la punta y el segmento inferior apical es perfundido también por la descendente anterior. Lo otro que es significativo y que es un cambio que marca el paradigma de la perfusión del corazón es que la arteria la coronaria derecha también tiene ramas específicas y ramas compartidas. Tiene ramas que son específicas que perfunden la pared inferior septal, la pared inferior basal y media, y también la inferoseptal basal, como en este caso ven en un eje corto en los segmentos basales, la pared inferoseptal basal y la pared inferior están perfundidas específica y exclusivamente por ramas de la derecha, además del ventrículo derecho. Y en los segmentos medios, el segmento inferior está solo perfundido por la arteria coronaria derecha. La arteria circunfleja tiene segmentos compartidos con ramas de la descendente anterior para los segmentos basal anterolateral y para el segmento medio anterolateral.
Y para el segmento apical lateral también podría estar perfundido por ramas de la derecha de la circunfleja o por ramas de la descendente anterior. Y en el segmento medio inferoseptal podría estar perfundido por ramas de la coronaria derecha o por la descendente anterior. Así, por ejemplo, si en algún protocolo nosotros vemos una imagen en parasternal eje corto y vemos que el segmento inferior no se mueve, nosotros podemos inferir que tiene una lesión en la coronaria derecha. Si tiene hipoquinesia de la pared lateral, dijimos que podía ser la circunfleja con ramas de la descendente anterior o con ramas de la coronaria derecha. Y si tiene un gran compromiso de la pared anterior y de la pared anteroseptal, pudiésemos inferir que tiene una lesión en la descendente anterior. Pero como les decía, si la gracia es tratar de simplificar un poco la evaluación de nuestros pacientes, podemos definir que anterior anteroseptal es descendente anterior, inferior es coronaria derecha principalmente y pared lateral es circunfleja o descendente anterior. En este paciente, por ejemplo, podemos ver que tiene leve hipoquinesia en lo que está encerrado en el círculo. Es una leve hipoquinesia de la pared anteroseptal en los segmentos medios y apicales, no así en la pared lateral. Por lo tanto, este paciente pudiese tener una lesión en la descendente anterior. En cambio, en este otro paciente, podemos evaluar que la pared anteroseptal se mueve de forma adecuada, pero todo el segmento que está encerrado, que es la pared lateral o la pared anterolateral en el segmento basal medio, se mueven de forma disminuida. Entonces, este paciente tiene hipoquinesia de la pared lateral que podría corresponder a una lesión en la arteria circunfleja o algunas ramas de la descendente anterior. En este paciente lo que se hizo fue que en un parasternal eje largo se rotó la imagen en 90 grados y se puede objetivar un parasternal eje corto en el cual los segmentos en flecha, la pared inferoseptal y la pared inferolateral se mueven, pero todo el segmento que está en círculo, todo el segmento de la pared anterior y anteroseptal se mueven de forma eficiente. Por lo tanto, así como el primer video, este paciente pudiese tener una lesión en la descendente anterior. Y en este paciente de la izquierda, en un parasternal eje largo, podemos ver si hubiésemos hecho un modo M que la función sistólica podría haber estado normal. Pero fíjense en la función, en la contracción y en la excursión de la pared inferolateral. Comparado con la pared anteroseptal, el engrosamiento, la excursión y la contracción de esa pared es súper disminuida. En el caso de la imagen inferior, en un parasternal eje corto, vemos que, de nuevo, todo el segmento anterior, anteroseptal y en este caso también el inferoseptal tienen compromiso de la motilidad segmentaria. Y lo único que está optimizando la función sistólica, lo único que está dando stroke volume es la pared lateral, que es la que se está moviendo en el segmento con la flecha. Entonces, como le digo, dependiendo de cuál es la imagen y cuál es la sospecha, tratar de evaluar en distintas ventanas cuáles son los trastornos de la motilidad segmentaria que pueden existir para determinar si es que existe antecedentes o historia de cardiopatía coronaria y si es que ésta repercute en relación a la contractilidad de los segmentos que pueden estar hipoperfundidos. Otro ejemplo de trastorno de la motilidad segmentaria en eje corto. Vemos en la imagen de la izquierda que todo el segmento de la pared inferior y la pared inferolateral pudiesen estar comprometidos. Por lo tanto, este paciente, si lo definimos como lo que hablamos previamente, debería tener una lesión en la coronaria derecha o probablemente también en este componente algo del territorio de la circunfleja. Y en este otro paciente vemos que la pared anterior y anteroseptal son las que dan función de forma significativa, pero todo el territorio de la pared lateral o lo que pudiese corresponder a la arteria circunfleja están hipokinéticos. La pared inferior se contrae, pero también se contrae de forma disminuida y puede que esté arrastrada por la función que está tratando de compensar el territorio perfundido por la descendente anterior. Entonces este paciente pudiese tener una lesión de la circunfleja, pero también puede tener una lesión asociada de la coronaria derecha. Y ya les he hablado de los trastornos de la motilidad segmentaria, pero ¿cuáles son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos de la motilidad segmentaria? Nos referimos a 4 patrones
que pueden existir en relación a cuál es el engrosamiento y cuál es la excursión del ventrículo. El patrón normal o patrón hiperkinético se refiere a un engrosamiento normal con una excursión adecuada del borde endocárdico hacia el centro del ventrículo izquierdo. Pero si hablamos de hipoquinesia, hablamos de una reducción en el engrosamiento y una reducción en la excursión del endocardio. Es un endocardio que se mueve menos y que se engrosa menos. Por lo tanto, como lo vimos en las imágenes previas, pudiésemos identificarlo comparando con los segmentos que se mueven de forma normal. El tercer concepto es el concepto de aquinesia, en la cual existe ausencia de engrosamiento y existe ausencia de excursión endocárdica. La aquinesia puede ser con grosor normal en el caso de los infartos recientes o con grosor disminuido y con paredes adelgazadas en el caso de los infartos antiguos en los cuales existe remodelación del ventrículo y adelgazamiento de las paredes de esta misma con una imagen que es hiperrefringente y que es adelgazada versus el resto del parénquima. Y en cuarto está el concepto de la disquinesia, en el cual en vez de haber excursión y haber engrosamiento, existe un estiramiento o un adelgazamiento que no es concéntrico, sino que es excéntrico en sístole. El ventrículo, en vez de acercarse hacia el medio, tiene un movimiento que es paradojal, que es alejándose del centro. Y esto también podría incluir el movimiento excéntrico aneurismal, en el cual no solo en sístole se ve que el ventrículo se aleja, sino que también en diástole. Por lo tanto, la disquinesia puede corresponder a fenómenos agudos en los cuales existe un gran infarto y en el cual existe edema del tejido y el parénquima no está contribuyendo a la contracción, sino que en vez de contraerse, el ventrículo en ese segmento se expande. Y es así como podemos graficar los trastornos regionales de la motilidad segmentaria. Si nos encontramos con un patrón en el cual existe una contracción normal, una excursión y un engrosamiento adecuado del ventrículo izquierdo, podemos hablar de un patrón normal, o inclusive podríamos hablar de un patrón hiperkinético en el cual, por aumento del consumo metabólico de oxígeno periférico, el ventrículo tiende a contraerse mejor para suplir la demanda de oxígeno. En cambio, si nos encontramos con un paciente que tiene un segmento o más de un segmento en el cual no existe un engrosamiento significativo comparado con el resto del ventrículo y tampoco existe una excursión significativa de ese segmento, hablamos de hipoquinesia y en ese caso debemos descartar que sea isquémica. Si por el contrario no existe contracción y no existe excursión, sino que el segmento está adelgazado, hablamos de aquinesia de ese segmento y esto ya habla de un fenómeno antiguo de una remodelación del parénquima del ventrículo izquierdo y un cambio por tejido conectivo. Y en el último caso, si en vez de contraerse y de tener excursión hacia el centro, tenemos un segmento que se aleja de forma excéntrica desde el parénquima, desde la cavidad hacia la periferia, ese segmento está disquinético y este segmento puede estar isquémico agudo o isquémico en fases de remodelación y que pudiese tener riesgo de transformaciones hacia complicaciones mecánicas del infarto. Y vamos viendo unos ejemplos rápidos. Este paciente impresiona que tiene función sistólica normal, tiene engrosamiento y tiene excursión de todas las paredes que vemos, la pared anteroseptal y la pared inferolateral. En cambio, vemos una gran zona con aquinesia adelgazada, inclusive aneurismática, de la pared anteroseptal en los segmentos basal medio de lo que estamos observando y con disminución de la función en la pared apical. Podemos confundirnos en estos segmentos, pero lo que es importante es que en el segmento basal inferior, inferolateral y en el segmento medio inferolateral existe hipoquinesia, comparado con la excursión del resto del parénquima. En este paciente es un paciente que impresiona que está hiperkinético, que no tiene un trastorno de la motilidad segmentaria significativo. A diferencia de en el cual, como habíamos visto, para estar en el eje largo, en todo este segmento no existe excursión ni existe engrosamiento. Este paciente tiene compromiso significativo de la motilidad segmentaria en todo el segmento medio y apical de la punta y en toda la pared lateral de la punta acá.
este segmento que pudiese ser como la circunfleja se mueve de forma, compensa el resto. Y en este, eh, el previo era una imagen en dos cámaras que se veía aquinesia de la pared inferior. Este paciente tiene un gran aneurisma de la punta, se ve en toda la punta que está aneurismática, no se mueve, casi no se contrae, y tiene aquinesia adelgazada de todos los segmentos de la punta, inclusive hipoquinesia de los segmentos medios. Pero lo más llamativo es que inclusive cuando se va dirigiéndose la imagen hacia apical, se ve esta gran imagen de aquinesia adelgazada en toda la punta. Nuevamente un dos cámaras en el cual se ve que todo este segmento de la punta se ve aquí hipokinético y este segmento de la pared inferior basal y medio se ve hipokinético. Este par external eje largo, en que impresiona normal, no hay cambios significativos ni trastornos de la motilidad segmentaria específica. Pero en este, toda la pared inferior, inferoseptal e inferolateral están disminuidas. Por lo tanto, este paciente puede tener una gran lesión en la coronaria derecha. A diferencia de este, que tiene pared anterior, anteroseptal y anterolateral e inferoseptal, que están disminuidas. Por lo tanto, pudiese ser una lesión en una coronaria derecha, en una descendente anterior muy significativa. Este paciente tiene aquinesia adelgazada de todo el segmento de la pared anteroseptal, igual que este, aquinesia de la pared anteroseptal con lesiones en la descendente anterior. ¿Y cuál es el futuro de la ecocardiografía y de la ultrasonografía clínica? Existe gran interés de varias marcas de incorporar inteligencia artificial a sus equipos para ayudar en la interpretación de las imágenes y contribuir en un mejor análisis de estas, favoreciendo así la toma de decisiones. Como vimos muchas veces, el análisis de la motilidad segmentaria es altamente cualitativo y requiere mucho entrenamiento para diferenciar sobre todo áreas hipokinéticas de áreas de motilidad normal, por lo que cada vez van a ser más frecuentes y más comunes los equipos con inteligencia artificial disponibles, inclusive fuera de los laboratorios de ecocardiografía. Y es así como, por ejemplo, los equipos con Speckle Tracking o Strain realizan un seguimiento dinámico del endocardio, identificando el movimiento de los distintos segmentos y siendo capaz de evaluar mucho más específicamente la motilidad segmentaria, determinando en un gráfico, como los que ven en la pantalla, basados en un porcentaje de excursión y engrosamiento, cuáles son las zonas que tienen trastornos regionales de la motilidad segmentaria y calcular adicionalmente el stroke volume y la fracción de eyección, también entregando el gasto cardíaco. Y así, por ejemplo, en este protocolo de inteligencia artificial, después de setear las imágenes necesarias para una determinación del strain, el software de forma automática define el endocardio y entrega información específica y dinámica de la motilidad segmentaria. Y para terminar, es súper importante que si nos encontramos con un paciente con dolor torácico, con cambios electrocardiográficos o que está en shock, que podamos con ecocardiografía evaluar y dirigidamente ir a buscar trastornos específicos de la motilidad segmentaria. Y si los encontramos, por esto es súper importante que conozcamos cuál es la irrigación y cuál es la segmentación del corazón para que podamos definir cuál es el vaso causante. Si es que llegamos a identificar un trastorno de la motilidad segmentaria, que podamos de forma urgente estratificar a nuestro paciente para que sea evaluado por un cardiólogo intervencional o para que vayamos de forma dirigida a buscar cambios en el electrocardiograma sugerentes de isquemia o que podamos hacer seguimiento con biomarcadores. Y además, evaluar la necesidad de ser trasladado de emergencia a un laboratorio de hemodinamia. Como les decía de forma inicial, este es un tema que requiere estudio, que requiere volver a ser revisado, pero les agradezco su interés en seguir aprendiendo y les agradezco su atención en esta clase. Muchas gracias.